Amigos de la Fogata, bienvenidos. El día de hoy les traemos un tema que como comunidad creo que nos importa a todos, nos da un poquito de, pues, como de pensar en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué medidas estamos tomando para llevarlo a cabo. Así es, Liz. Desde que empezamos a tallerear este tema, ha sido una serie de sentimientos encontrados porque es bastante complejo. Yo le comentaba a Liz que para nada es lindo como que de repente colgarse sobre todo de noticias o usar las noticias como ejemplo pues al contenido que puedas llegar a generar, pero creo que en ese aspecto, más que nada como parte de una comunidad que nos gusta, nos apasiona y vivimos o nos la vivimos en el cerro y anexas, es importante hacerlo y pues en este caso estamos prácticamente hablando de estas dos noticias que digo, hay mucho más, las redes sociales siempre arrojan estos datos. Estas noticias que han impactado a la comunidad en todo México, ¿no? O sea, hablando de Sí, y estos muchachos. aparte mencionarlo, también que lo estamos haciendo pues con todo el respeto, como también cuando lo hablábamos, yo le decía a Tavo, no sé si lo quiero hablar por el hecho de que no quería que se interpretara justamente como nos estamos colgando de este tipo de noticias, pero realmente después le dije, la verdad es que es una realidad que estamos viviendo y como medio La Fogata, o sea, el fin y el objetivo desde que decidimos hacerlo es también advertir, tratar de hacer que la montaña y estas prácticas sean lo más seguro posible. Y también creo que del tiempo de estos últimos episodios que hemos tenido se ha venido como reforzando cada vez más que queremos que se haga la montaña de manera responsable, y creo que este tipo de notas pues nos hacen también reflexionar sobre qué estamos haciendo bien, qué nos está faltando, qué decisiones estamos tomando y con quién estamos acercándonos para hacer este tipo de actividades. Sí, a mí me llamó mucho la atención, o sea, bueno, el caso en específico son de estos dos chicos que bueno, lamentablemente uno de ellos, el menor de edad de 14 años, Paolo, pues ya está todas las redes sociales, todos, en cualquier lugar que busques vas a encontrar la noticia, ¿no? Entonces, y de la otra chica que a la fecha de publicación de este podcast no ha aparecido y está extraviada en los alrededores de la Jusco, que pues es la Ciudad de México, y el otro está en Puebla, en Iztaccíhuatl. Entonces, creo que en este caso, ¿de dónde podemos tomar la mejor información o la información o las reflexiones pues un poco más certeras? Yo me fui directamente a las páginas de personas que son responsables de los rescates agrestes. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos van a dar la información o nos van a dar como las pautas a seguir de manera mucho más clara y al grano. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que debió de haber sido contemplado, considerado? Y en cierta forma una serie de reflexiones o de pautas a seguir cuando tú vas o te acercas a este tipo de actividades. Entonces esto pues digamos que es como lo menos amarillista y lo más objetivo posible. Sí, Entonces sí. yo por ahí encontré un texto, después lo podemos compartir aquí en las redes de La Fogata, hacer el evidente copy-paste, pero en este caso es porque es información, como les digo, o sea, se me hace como lo más lógico, prudente. Ya todo lo demás puede caer en juicios o puede caer en especulaciones que pues al final de cuentas ninguno de nosotros estuvo ahí como para saber qué era lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido es por lo que a veces yo difiero de ciertos medios, porque lo agarran como una sensación, es lo Sí, que sí. está, y de repente tú ves los comentarios que, digamos, las redes sociales pues son eso, ¿no? Es una publicación y son los comentarios. Y Pues no tienen. pueden caer en tanto lo el hate que conocemos muchos como la parte informativa, que pues la mayoría de las veces está muy dividido, ¿no? O sea, personas que nada más se casan con es porque no, o sea, no hiciste esto, en lugar de a lo mejor ser más neutral y decir, a ver, o sea,
no sabemos todo el contexto que hay atrás de las dos historias. Lo que sí sabemos es que son personas o sea, que nos pudo haber pasado también a nosotros. Así es. Y en no contemplando a lo mejor lo que apenas acabamos de ya como tomar más en cuenta, que son consejos como los que nos dieron en el simposio de montaña. También yo miré una de las notas en estos grupos y decía que la mayoría de las personas que hacen los rescates o que hacen las búsquedas son voluntarios. Si bien sí hay grupos que se dedican a eso, no es tan amplio el catálogo de este tipo de grupos. Ajá. Exacto. Y la mayoría son voluntarios, y había una frase que decía, no hay un manual escrito que diga cómo debe de ser un rescate, ¿no? Entonces, si bien a lo mejor hay puntos, como dices tú, que puedes seguir, no es como tal, esta persona y todo tiene que ser igual, porque las condiciones cambian, los terrenos cambian, y probablemente hoy va a haber un clima y ya mañana va a haber otro, en la tarde a lo mejor ya va a haber otro, entonces no sabemos, no sabemos qué, pero creo que la lección aquí es seguir informándonos, no hacer o sea, no dar por hecho que ya sabemos todo, y sí ser parte de esta comunidad que empuja a que hagas las cosas de manera segura.Nosotros también hemos caído, la verdad, yo no voy a decir que no, yo lo estaba reflexionando y hemos caído también en este tipo de te relajas, experiencias en te las relajas que, un poco sí, en el considerar o en las que medir dices, tus riesgos. pues voy, ¿no? Y no mides a lo mejor, pero creo que es parte de la experiencia y de que vamos aprendiendo. Ahora, por ejemplo, retomando en especial el caso de este chavito, ¿no? Uh-huh. Que digo, hay un video y para quienes hayan tenido la oportunidad de verlo, pues el niño no sabía lo que se enfrentaba, uh-huh, y es muy trágico el hecho que o sea, en unas cuantas horas después, pues le cambió todo el panorama, uh-huh, que estaba viviendo, ¿no? Yo, pues lógico, lo ves. Tardé en verlo, la verdad, porque no quería escuchar, o sea, uh-huh, es como de esas cosas que dices, híjole, no, o sea, es difícil, porque yo tengo hijos, tengo, uh-huh, una muchacha de 19 años y tengo un hijo de 12 años, y no me gustaría que jamás pasaran por esa situación, uh-huh, y como padre, lo he visto en los comentarios, dicen, ¿y dónde estaban los papás? Y, bueno, eso no sé, la verdad, no me... digamos, no me he enterado de qué estaba sucediendo ahí, creo que las notas van por otro lado siempre. Sin embargo, si nos enfocamos nada más como en qué momento, uh-huh, pasa la responsabilidad de los padres a la responsabilidad tal vez de una comunidad, uh-huh, eso sí es muy claro, uh-huh, y está en las noticias, uh-huh, y está en la información que está por ahí. El chavito trae una pulsera, uh-huh, entonces se inscribió, pasó por un filtro, alguien lo vio, alguien tuvo la oportunidad de advertirle todo lo que le podría haber pasado, que eventualmente pues el desenlace fue trágico, ¿no? Uh-huh. Pero hubo quienes que son parte de esta comunidad que pudieron haberlo cobijado literalmente, uh-huh, y decirle, no vayas, no lo hagas, mira, carnalito, estás muy chico, venimos de allá, está así. Sin embargo, a pesar de que tú quisieras como regresar el tiempo, uh-huh, y decir esto es lo que debió de haber pasado, uh-huh, y tal, pues ya no puedes, ¿no? Y por otro lado, mientras hacía un poco de investigación y tratar de empaparme más del tema para poder hablar no tantas incoherencias, uh-huh, sino algo quizá un poquito más centrado, me topé con que hay varios videos en donde de repente hay personas que advierten a otras personas, uh-huh, de que, oye, está a punto de caer una tormenta eléctrica, no vayas, no traes zapatos, y la gente lo toma como si, hey, ¿tú quién eres para darme esa indicación? Hey, yo he hecho el Everest, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Y la gente tiene una terquedad, y quizá no nada más en videos, uh-huh, o sea, lo has visto, lo has palpado en los cerritos que tienes a los alrededores, en donde la gente tiene una capacidad de evadir los comentarios que tú le puedas llegar a hacer, o tiene la capacidad de improvisar de una manera tan ridícula, uh-huh, que ciertamente está poniendo en riesgo su vida, y está poniendo en riesgo tal vez no, o sea, pues una fractura, no te vas a morir de la fractura, pero después va a tener que venir gente a sacarte. Uh-huh.
Y entonces eso es lo que también está complicado, ¿no? O sea, lo que se pudo haber, digamos, resuelto, prevenido. Si nosotros somos una comunidad y cada uno tenemos un grupo, hemos salido, pues existe una responsabilidad también en el momento en el que tú puedes hacerle el paro, le puedes ayudar a otra persona. Oye, ¿sabes qué? Veo que traes agua o ya se te acabó el agua, yo traigo aquí, ya voy de salida, te puedo dar, traes comida. Digamos que no está de más que este tipo de cosas refuercen los lazos que pudieran existir entre esta comunidad y que no importe los grupos, que no importe de repente el lugar en donde te topes a las personas o si tú ves que van muy fit o lo que sea, siempre hey, ¿cómo vienen? ¿Todo bien? Sí, creo que la actitud, el compañerismo, la hermandad que se busca y que de repente lo hemos escuchado, ¿no? De somos hermanos de montaña, independientemente de si tú estás en este grupo y yo estoy en este, o sea, si te veo que lo necesitas, toma, o sea, creo que también esa es otra parte. Se ha dicho mucho y hemos dicho mucho, si no sabes, si eres principiante, acércate con grupos, infórmate. Y también el hecho de que vayas con un grupo, infórmate de todas formas, o sea, no el hecho de que vayas con un grupo ya te garantiza, o sea, ahorita ha salido y ha pululado el grupo de tal, el grupo de tal, y ruta nueva, entonces no sabes cuántas veces se ha explorado esa ruta. También creo que ahí por eso puedes hacer ahí una tarea, si ya estás en redes y si te gusta estar ahí en los comentarios, pues también échate un clavado. Hay muchas páginas que son estafa y eso lo hemos vivido y encontrado y escuchado en otras partes, ¿no? Creo que aquí el centro de este video es más como para justo eso, decir, no te quedes nada más con lo bueno, no te quedes nada más con lo malo, infórmate, haz tu propio criterio de las cosas, tu propia opinión, no nada más hables desde el hecho de que no, sí, es que él no, o sea, desde el lado juzgón, sino desde un punto objetivo, o sea. Sí, 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 y esto es porque pues va tu seguridad en ello, ¿no? Y digamos, aquí en Baja California, le hemos reiterado, nuestro podcast está situado en esta región, tenemos visitas a lugares frecuentemente, sabemos de los riesgos de caída, de picaduras de alguna serpiente, tenemos a la serpiente de cascabel, o sea, otro riesgo también es el factor clima. Cuando vienen los vientos de Santana hay condiciones que no te permiten subir al cerro, a la montaña, porque pues se pone bastante complicado y te puedes lastimar o te puedes quedar atorado por allá. Lo otro es el factor de la temperatura. El calor. Y ha habido ese tipo de accidentes en donde desaparece pareja de muchachos que fueron a explorar el cañón de Guadalupe, ¿no? Hey, ¿cómo es posible? Si hay mucha agua, lo que sea. Pero el golpe de calor, no, o sea, no te lo vas a quitar y es muy peligroso. Por ahí dicen incluso en los grupos que es más peligroso el golpe de calor que la hipotermia. Entonces imagínense nada más a este chavito, le tocó la hipotermia. Y el golpe de calor, si es más fuerte, aquí lo tenemos. Entonces, no porque tú lo veas en redes y que, sí es muy fácil y que veas más chistes que cuestiones serias o que veas la foto de Instagram y ya eso lo hace totalmente accesible, no lo es. Como dice Liz, yo reitero esa parte en donde tienes que asegurarte, tienes que ver con quién vas a salir de los mismos grupos de amigos. Pensemos que no es un grupo que tú contratas donde hay un guía, sino tu grupo de amigos. ¿Cuáles son las habilidades que tienen? Si es que tienen algún tipo de instrucción previa. Porque hay gente que sí, hay gente que es entusiasta y no le gusta salir en grupos, pero se ha documentado, se ha capacitado sobre todo para poder hacer esas actividades de manera autosuficiente. Y eso, pues o sea, digamos que a lo mejor no es el guía, pero sí te va a poder alivianar o te va a poder dar una instrucción un poco más certera de qué hacer y qué no hacer.
y ya no corres ese riesgo innecesario, porque si vas a ir, pues te vas a ir a divertir. Eso es lo que más me pegaba del video de este chavito. El chavito estaba en su rollo. Ujú. Yo pienso, a lo mejor va a sonar, no sé, pongan en los comentarios si me estoy pasando de lanza, pero yo pienso que se perdió la oportunidad de tener a un muy buen alpinista. Ujú. O sea, el morro tenía la actitud, tenía el coraje, el valor, porque ya estaba ahí, o sea, él ya estaba ahí. Ujú. Nomás nadie le dijo cómo. Ujú. Y eso es lo feo de ese asunto, ¿no? Es un morrito que pues tenía mucho por delante y pues la verdad, el hecho de que haya más información en la cual, sí, ciertamente la palabra, ¿no? Se romantiza la montaña, ¿no? Ujú. O sea, de que vas y es que es el logro, vas a conquistar, o sea, sí, 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 pero hay otras tantas cosas que a lo mejor son aburridas por el hecho es que siempre hablas de seguridad, o sea, ya dale, ¿no? O sea, pues nada más ve y ya, o sea, vas a estar seguro, ¿qué te va a pasar? Ya ahí vas a hablar otra vez de que si la ropa, de que si las botas, yo quiero ir en tenis, o sea, no es por terquedad, pues, es porque te vas a lastimar, te va a pasar algo. Y en ese aspecto también lo siguiente es volver a insistir, ¿no? En este tipo de lugares en donde si ven personas que van solas, que no traen un radio, que no traen probablemente el GPS, que no traen ropa adecuada para subir, ¿por qué los dejas? O sea, a mí me quedó esa Que no duda. traen a veces ni mochila, porque a Ajá, veces traes el termo nomás en la sí, mano y es tu ay, única... dale. Y el celular, ¿no? Y eso también criticaría de grupos, ¿no? Creo que a veces en los grupos podemos, como decía Liz también, ese es también otro punto, nos relajamos en el aspecto de la seguridad. ¿Cuál podría ser una forma de relajarse como grupo en la seguridad? De no hacer un checklist de todas las cosas que cada quien trae, sobre todo el agua. Se hace la rondita y que a ver todos empiecen a calentar y que si los tobillitos y que si una cancioncita así, todos así moviendo el cuerpo y todo bonito, ¿no? Ujú. Pero ¿cuánta agua traes? Y ya nos ha tocado estar en Ujú. situaciones en donde con una botella de 650 mililitros de agua te la quería rifar 5 kilómetros en subida, donde hay que hacer scrambling y ya la llevabas en la mano. Necesitas tus 2 manos Ujú. y necesitas por lo menos 3 litros de agua. Y eso no pasó. Afortunadamente, pues vas en el grupo y alguien más te va a alivianar y te va a ver que nada más que ya estás llegando a los lugares en donde de repente hay una sombrita donde guarecerte del sol y te ven y dicen, oye, ¿no traes agua? Porque te veo muy sedienta. Ay, pues es que ya se me acabó. Y bueno, pues ya te la rifas y le das, pero eso, desde ahí ya estás incurriendo en malas prácticas dentro de este deporte, de esta actividad. Entonces, yo sí lo pondría como esa parte del checklist. A ver, traen agua, los zapatos, ser reiterativo como en el hecho de que los accidentes pueden pasar y cómo los puedes, digamos, minimizar su Su impacto, ¿no? impacto. O simplemente estar preparados para ello. Sí, y dentro de esto que dices, ¿no? El hecho de relajarte, o sea, muchas veces el que alguien te lo diga, hasta te haces como el indignado, ¿sabes? Justo lo que decías hace rato, no, tú no me tienes que decir, o sea, yo me conozco, yo sé Mm. que no tomo tanta agua. Sí, o sea, no tomas tanta agua, no sé, en En el un día de gimnasio oficina, en un día o de... Ajá. pero vienes a hacer algo que tu cuerpo te va a exigir un poquito más de lo que probablemente haces, ¿no? Entre semana y el que hagas ejercicio, porque sabemos que muchos aquí de la comunidad y afuera van al gimnasio, corren, pero saben, los que saben que no es lo mismo, o sea, hay personas que en la montaña como al Tavo no le da hambre, a mí me da más hambre, o sea, pues, pero no vas a andar adivinando si, pues porque la otra vez en el tal cerro no me dio hambre, no voy a llevar nada Exacto. ¿Qué en el tal? siguiente, ¿no? Porque qué tal si de repente, no sé, sucede algo que nos hace estar más horas de las Ujú, previstas. Entonces ujú. tú tienes que ir Preparado, con preparado. algo, también el hecho de que, como dijiste hace rato, o sea, el hecho de que estemos aquí en Baja California, sabemos que hay muchas rutas homologadas ya, muchas rutas que están ciertamente marcadas, que tienen su mapa y que al final de cuentas esa es la ruta que te marcan, pero
alterno a esa, hay muchas otras rutas que se van marcando nuevas que a veces no están ya como tal en el mapa o en la entrada, ¿no? Cuando te ponen bienvenido a tal lugar. Y a lo mejor un camino conecta con el otro, ese tú ya no lo tomaste en cuenta y ya le diste para otro lado que no era. Te digo, sí, por favor, evita un poquito de esas prácticas, y te lo digo no porque sea la experta, sino porque me ha tocado también estar del otro lado, en el que afortunadamente no ha pasado nada grave, ¿no? A lo mejor fuera de que, como lo he dicho en otras ocasiones, me he perdido un par de veces, ¿no? Pero no ha pasado, y afortunadamente a algo mayor. Pero ya cuando estás hablando de una media montaña a alta montaña, o sea, es totalmente diferente. Y a mí yo ahorita que hablabas de eso, me acuerdo que cuando fui al Nevado de Toluca, o sea, nosotros íbamos, pues yo iba con un grupo, y pues te dicen, ¿no? Las especificaciones, vetal, cubierto. A mí se me olvidó mi buff. Y, o sea, yo estaba muerta del frío. O sea, nada más de esta parte yo no podía ni siquiera hablar. Y veía gente cuando veníamos bajando, porque había una parte todavía con hielo, que venía gente con Converse, estos chicos que se ponen Converse con el tin, con el pie destapado. Y hubo una parte en la que pasamos donde había como un poco de el hielo, de este tipo hielo ya duro, una chica se resbaló y sí se cayó, se dio un buen golpe, afortunadamente pues nada, fue como la caída, pero del otro lado, o sea, sí quedaba como una caída pendiente. Sí, o sea, entonces, o sea, me hace pensar el hecho de que alguien que venga con Converse y que luego venga en la lela papaloteando, o sea, le pasa eso, probablemente no sabemos, no quiero pensar en qué, pero puedes evitar eso. Y creo que nos relajamos de más cuando decimos, es mi zona, yo aquí he vivido siempre, yo aquí ya conozco mi terreno, y la realidad es que no, o sea, no dejes como al ahí se va y al destino lo que te pueda o no pasar. Así es. Entonces, por ejemplo, el caso de esta chica Amelie, que al día de hoy, reiteramos, pues todavía no aparece, no la encuentran. Ojalá esté bien y ojalá aparezca por ahí. O sea, es también cruel un poco ese caso en particular. Pero a mí me llama la atención porque en ese aspecto lo que tú dices, o sea, la Cusco pues ya es una ruta en donde la gente va y es frecuente y es visitada. Sin embargo, se conocen ciertos aspectos de esa ruta en donde que si hay gente que no debe de estar ahí haciendo también actividades que no necesariamente son legales. Entonces eso le agrega todavía otro factor de riesgo que desagradable, o sea, por desagradable que suene, desafortunado, es algo que tenemos también en este país. Sí. Y hay que considerarlo como un elemento adicional. O sea, ya no te va a salir el oso, no te va a salir el puma, pero te salen un grupo de malandros. y al final de cuentas es lo mismo, o sea, ¿en qué te puedes convertir? Pues en una estadística. No estoy diciendo que eso fue lo que le pasó a esta chica, pero se conoce que la zona tiene sus detalles. Y después, por otro lado, está bueno, hay ciertos lugares que tienen como cierto nivel de peligrosidad. Lo abordaba uno de los ponentes en el pasado simposio. Él fue rescatista durante su vida, pues como intensa en la montaña. Y mencionaba que, pues, digo, ahí es en donde también se apropia un poco ese tipo de eventos y tragedias, porque pues lo estás escuchando de una persona que está aquí en Baja California hablando sobre esto que está sucediendo en la Ciudad de México, ¿no? Y que se puso en contacto con alguien de allá porque le hablaron pidiéndole una asesoría, ¿no? Y entonces la asesoría va de que, oye, ya revisaron en tal grieta porque ahí hace tantos años cayó un muchacho y ahí lo encontramos. O sea, por más explorados que a veces estén los lugares, tú no sabes las hectáreas que hay y qué tipo de terreno existe durante todo ese camino, todo ese espacio. Entonces hay recovecos en donde
igual tú puedes ir caminando con tu grupo, ¿no? Pensemos que van 10 personas. 10 personas salieron de donde estacionas el carro, llegaron a cumbre y empiezan a bajar. Y de repente a una de ellas se le ocurre ir al baño y se desvía por lo menos 10 metros. Y en esos 10 metros ya encontró un barranco que te caes 15, 20 metros. Ujú. Y se cayó. Si nadie está al pendiente de esa persona, ¿en qué momento, digamos... Y si la ruta es de unos, ¿qué te gusta? 10 kilómetros, que tampoco es mucho, pero es lo suficiente como para decir, bueno, hay muchos lugares en donde, Aquí hay mucho de por donde dónde. empezamos a buscar. Ujú. Entonces, eso es otro de los temas, y aquí pues se abordó, o sea, descartando esto que mencionaba de los malandros, descartando cualquier otra eventualidad que pudiera haber sucedido con esta chica, y busquen en este lugar. Entonces te deja pensando, ¿no? Te deja pensando en todas las veces que has salido y todas las veces que le has dicho al guía, hey, aguántame porque voy a ir al baño. Ujú. Porque se necesita y te vas a desviar un poco porque no vas a hacer ahí enfrente de toda la banda, ¿no? O sea, a menos que te dé mucho miedo, estés en la noche y pues digas, con permiso, canten, Aguanten. hagan una canción de lo más escandalosa posible. O sea, te tienes que ir. Entonces eso también es otra cosa. Hay gente que no avisa. Hay gente que, oye, ¿dónde fue fulanito? ¿Dónde fue fulanita? No, pues creo que fue al baño porque vi que se fue para allá. Dude, avisen. O sea, no porque estés presumiendo que, ay, voy a ir al baño. Es por tu seguridad, es para que sepas que el conteo de la gente que está en el grupo es el que es. Ujú. Y sobre todo para que si ya te tardaste y tú avisaste, pues estás bien, Ujú. te dio un calambre y te quedaste tirada ahí, te caíste. A mí me pasó yendo al Picacho en una de estas veces. O sea, no me caí en todo el paseo, me caí yendo al baño. Y fue una caída aparatosa, me lastimé aquí el meñique, me lastimé, o sea, salí con raspones, traía casco afortunadamente porque sí azoté con la cabeza. Entonces, en una ida al baño te pueden pasar muchas cosas. Es que es cierto, o sea, al final los accidentes pasan también. No vas obviamente con la idea, ¿no? De que te va a pasar un accidente, o sea, tú vas en tu rollo muchas veces disfrutando realmente y pasa algo y como bien dicen, ¿no? Se te atraviesa la hormiga, te caes, el chiste es dónde te caes. A mí también me ha pasado, hace tiempo en el Centinela, o sea, una señora le empezó a doler la pierna, se queda en un punto y yo del punto en el que yo estaba, que estaba muy adelante, para regresar con ella, por ir rápido a ayudarle, me caí y me caí. Los que han ido al Centinela saben que hay unas partes muy angostitas y hacia abajo hay. O sea, y yo iba con el bastón. Ajá. Y había con el bastón, se me atora, me caigo. Y en ese momento, o sea, me levanté por el hecho de que yo estaba pensando más en la otra persona, no estaba pensando tanto en mi seguridad. Y después sí, en el tramo en el que caminé de ese punto en el que me caí hacia ella, o sea, sí como que me quedó un poquito esta reflexión de, no manches, o sea, voy a ver que alguien esté bien y yo aquí, capaz que aquí me quedo con la pierna quebrada o algo, o sea, ya vamos a hacer dos, ¿no? Es eso, o sea, ten cuidado. También hay muchas personas que desde lo básico, o sea, desde que vas caminando, van brincoteando, piensan que sí, la agilidad que traemos, las ganas, pero muchas veces no medimos el peligro en ciertas rutas, brincas de una piedra a otra, se te mueve el pie, se te dobla, o sea, ese tipo de cositas hay que ser más responsables. Yo... La clásica selfie con la posecita, o sea, no es... Primero que nada, tienes como 3 likes. Te va a dar como 3 likes. No por 3 likes vas a arriesgar tu vida, y por otro lado también tienes que pensar en que vienes con un grupo y ese grupo lo vas a poner en un riesgo, porque cualquier persona que se accidente en un lugar remoto, pues lógico, necesita la asistencia para poder ser extraída de ese sitio, ¿no? Entonces es tanto así como tu seguridad, la seguridad de los demás, y en ese sentido como comunidad tenemos que ser mucho más responsables de las personas a quienes llevamos, a quienes invitamos y con quien compartimos eso, ¿no? Sí, y aparte yo creo que el hecho de no exponerte de más también te genera
creo que a través del tiempo te va generando más y más confianza, que esto no significa que pues ya como ya he ido tantas veces ya no me va a pasar, o sea, siempre tenemos que tener este sentido de alerta, de cuidado con nosotros mismos, con nosotros principalmente y con los demás. O sea, yo creo que aquí el hecho de hacer una montaña, hacerlo con amigos, con grupos, creo que no siempre cae en este punto de sí, pasarla bien, ya lo hemos dicho antes, pero creo que siempre el hecho de regresar a casa, de sentirte ya como tal, me fue bien, ¿sabes? Y llegué con bien, y mis amigos llegaron con bien, o el grupo con el que fui, nadie salió y pues con Lastimado. algún, con algún golpe o algo, porque muchas veces, o sea, es inevitable que no te golpees a lo mejor, que de repente llegas y, ay, este moretón, ¿de dónde lo traía, no? O te raspas de Sí, las... sí, o pasas una rama, o sea, nos ha pasado, pero creo que es el hecho de esa sensación de disfruté la montaña y la travesía con todos los matices que tuvo, pero siempre teniendo esa precaución, ¿no? O esa actitud de servicio, de ayudar, de compartir, ¿no? Yo creo que de ahí parte también. Ahora, eso es lo complicado de este tema, porque algo que hasta ahora no hemos abordado, pero que podría estar bien como mencionar, es el hecho de que hay gente, y esto pues no se le puede negar a nadie, que son más solitarios y que les gusta vivir las experiencias solos. Se habla en el caso de esta chica Amelie, que todavía no aparece, que esperemos que esté bien, que ella fue sola. Por ahí Liz estaba comentando antes de que comenzáramos a grabar, me estaba comentando que por ahí una Que nota... yo vi en una de las notas que decía que se había quedado de ver con unos amigos, que este grupo de amigos al final no llegó, o no sé si, digo, no sabemos el contexto exacto, ¿no? Pero que al final no llegó y que ella decidió hacer, pues, el camino sola, ¿no? Es allí donde como que empieza a subir, se encuentra con otro grupo, al parecer caminó un trayecto con ellos y después ya ella dijo, bueno, ahí se ven, yo me voy para otro lado, ¿no? Eso dicen, sí. Y probablemente va a haber muchas otras versiones. Exacto, entonces no podemos asumir ni podemos especular tanto, bueno, puedes especular tanto, pero no podemos definir nada. Pero la realidad es lo que dices, que al final no siempre quieres ir como con gente, ¿no? Exacto, o sea, de repente tú también, porque yo lo he hecho en algún momento de la vida y, o sea, vas y agarras camino tú solo y lo empiezas a explorar y dices, aquí me cayó la noche y voy a dormir. ¿Qué es lo que hay antes de eso? ¿Qué es lo que necesitas saber antes de eso? Pues una serie de cosas que podría dar totalmente para un podcast o para un curso. ¿Por qué? Porque el hecho de tomar esa decisión es algo bastante serio. Entonces, no vas a ir a una ruta y la vas a hacer tú solo y vas a comenzar en el mundo de montaña, senderismo y todo, sin conocer cuáles son los riesgos. Y a veces las redes sociales te lo ponen tan a la mano que dices, no, pues es que es nada más, aquí dejas el carro y después aquí el Wheelock y aquí el GPS y aquí te va llevando, pues sí, pero no vas a ir al Oxxo, no vas a ir al café de la esquina, pues, o sea, vas a ir a un lugar en donde a lo mejor se te va a acabar la señal de celular, los terrenos no es lo mismo caminar en un parque que caminar por piedras, entonces hay como tantos factores. Ahora, por eso es que es difícil, pues, porque dices, sí se antoja. Hay que se ir. antoja, como dicen. Lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, nada más que aprende a hacerlo, ¿no? Sí. Hay cursos, hay personas expertas que te pueden dar esa asesoría. Aquí puedes comentar, te podemos dirigir con quién, porque yo no me atrevo a decirle, te la puedes rifar con una estufa. No. O sea, es que al final, perdón que te interrumpa, no, o sea, dale. es al final que de lo que dices, creo que también es una parte de lo que hemos venido aprendiendo también estos últimos, digo, ya desde que estamos más clavados en este tema y reforzándolo con las personas que hemos ido conociendo y con las que hemos estado conviviendo últimamente también, porque justo, o sea, lo que dices,
nos decían, ¿de qué te sirve tener el equipo más caro? ¿No? A lo mejor tengo un GPS, tengo un Garmin, me lo compré, me costó no sé cuánto cuesten, muy caros. Pero, ¿cómo se usa? ¿Quién sabe? Pero pues yo voy a ir a ¿Para dónde es el estrenarlo. noroeste? Yo me voy a ir a estrenarlo, no sé cómo, pero eh, creo que tu feed, el tuyo, el mío, te aparecen un montón de reels y de cosas de rutas y de montaña y de memes también de la montaña, de packing, pero entonces también dentro de el humor, dentro de que sí, nos la pasamos bien, nos lo compartimos, también comparte algo allí de repente o guárdatelo, ¿no? Para ti, esto me sirve, en algún punto quiero hacer esto yo solo, aquí me están medio enseñando que sí me serviría, entonces esto más o menos voy a ir viendo y me voy a prevenir con esto. Creo que esto es lo más importante. No podemos decir ahorita qué, porque justo lo que dices, ¿no? Es que todas las rutas van a ser Ajá, distintas, hay o sea, el una mundo ruta es... inmensa y hay una variedad de cosas y allí no podríamos decir esto nada más. Esperamos tener ya el experto y que nos pueda instruir más en este tema, porque la verdad es que da para mucho y es parte de que te cuides y de que hagas este tipo de prácticas si lo quieres hacer de manera solitaria y como un lobo en el monte, tú allá con tus pensamientos, hazlo, pero Fíjate bien. que qué triste es este niño, las condiciones en las que falleció, y qué bonito hubiera sido que él hubiera podido vivir la experiencia completa. Uh-huh. Eso es lo que pega. Uh-huh. O sea, el niño, lo dije hace rato, tenía todo el potencial de ser un buen alpinista mexicano y no lo tuvo, pues la vida pues, y la montaña, ¿no? Porque en este caso es la montaña la que te lo hace, o sea, es eso, se topó con lo peor que te puede suceder. Y si por otro lado hubiera tenido como esta instrucción, este sentido de orientación, el equipo adecuado, o sea, imagínense toda la historia completa, hubiera sido increíble, ¿no? O sea, y creo que malas noticias las hemos escuchado, las vamos a seguir escuchando, pero ojalá sea poco a poco al revés y poco a poco esta lógica que se vaya inculcando más, sobre todo en los jóvenes, porque pues en este caso estamos hablando de dos jovencitos sí. que están pasando, que ya pasaron por estas peripecias. Y pues que esto haga más ruido en la comunidad para que sea pues mejor la información, más certera, más estricta también, y que no se caiga nada más en tomar a la ligera las cosas. Sí, no relajarnos de más, no creer que porque ya lo hicimos una vez, ya vamos a ser los expertos en siempre hacerlo, o sea, como dice Tavo, desafortunadamente probablemente se sigan escuchando este tipo de noticias y no sean las únicas, pero esperemos que conforme va pasando el tiempo, conforme estamos compartiendo esta información, porque no nos cuesta nada de repente darle allí, compartir y si bien estamos ya metidos en estos, pues información que sea valiosa también y no verlo desde el lado egoísta, no, yo nada más voy a guardar esta información para mí porque yo probablemente algún día la voy a necesitar, probablemente tú la necesites, el de atrás lo necesite, entonces comparte, que esto se haga una sinergia y que entre grupos, o sea, nosotros aquí la verdad en la fogata no, lo hemos dicho y lo seguimos y seguiremos diciendo, no estamos casados con este grupo, con el otro, el chiste es que todo el que quiera ser parte de la comunidad se acerque y nosotros poderle decir, sí, mira, conocemos a esta persona que tenemos la confianza y sabemos que sabe de este tema, ¿no? Acércate con él, porque pues al final de cuentas nosotros queremos que, así como nosotros velamos a veces por nuestra seguridad y por la de nuestros compañeros, pues que ustedes también lo hagan, ¿no? Entonces, pues este tema, como dijimos ya, da para demasiado y mucho de qué hablar, muchos puntos, pero creo que allí se dejó ya un poquito de lo que queríamos decir, de lo que queríamos compartir.
ustedes también allí comenten. Sabemos que hay varios grupos y amigos que ya han comentado un poquito del tema, entonces chequen allí el video, compartan, acérquense y pues nada, ¿qué más sería, Tavo? No, pues muchas gracias por escucharnos y pues cuídense mucho, ánimo en la montaña. Y nos vemos. Bye. Bye.